Bueno, y como siempre, lo importante no aparece en las mañaneras hasta después, cuando por ahí ya prepararon el argumento para contestar, siembran la pregunta a uno de sus reporteros, bueno, periodistas entre comillas, reporteros entre comillas, paleros, y entonces ya responden. Lo que hoy dio a conocer el New York Times es muy delicado y además, pues termina por exhibir el nivel en el que López tiene en este momento a los guachos y cómo los guachos lo traen a él a gatas, porque trata de ocultarlo, le pide a la víctima en este caso que no haga escándalo, que no diga nada, que ni denuncie. Espionaje otra vez con Pegasus y ahora contra uno de sus más cercanos, contra el subsecretario de Derechos Humanos, contra Alejandro Encinas. ¿Quién lo espía? Los soldados. El espionaje en México cobra una nueva víctima, un aliado del presidente. Es el título que le pusieron en el New York Times a esta nota. Es un viejo amigo del presidente. Por décadas ha sido un aliado político cercano y ahora es el más alto funcionario de derechos humanos del gobierno y ha sido espiado en repetidas ocasiones. Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de México, fue blanco de Pegasus, el mal reputado programa espía, mientras investigaba abusos del Ejército Nacional, según 4 personas que hablaron con él sobre el ataque. Un análisis forense independiente confirmó el hackeo. Y aquí me da mucha curiosidad. Fíjense cómo ha descalificado López a este laboratorio Citizen Lab, que ha demostrado en otras ocasiones que han espiado a periodistas, defensores de derechos humanos, a mucha gente. Y resulta que fue Citizen Lab quien le confirmó al propio Alejandro Encinas que sí, que efectivamente lo estaban espiando con Pegasus. ¿Quién? Los guachos. Por mucho tiempo, México ha estado plagado de escándalos de espionaje. Pero este es el primer caso confirmado en que un integrante de alto rango de un gobierno y alguien tan cercano a López ha sido vigilado por Pegasus en los más de 10 años en los que la herramienta de espionaje se ha empleado en el país. Los ataques a Alejandro Encinas, que no habían sido reportados antes, socavan gravemente la promesa de López, quien dijo que pondría fin a las prácticas de espionaje, que ha calificado de ilegales, ocurridas en el pasado. Y cuando ni siquiera los aliados de López parecen estar a salvo, los ataques también son un indicio claro del uso despreocupado de la vigilancia en México. La licencia de Pegasus está permitida solo a agencias del gobierno y aunque no hay pruebas definitivas sobre cuál es la que realizó el hackeo al celular de Encinas, el ejército es la única entidad en México que tiene acceso al programa espía, según 5 personas con conocimiento de los contratos. De hecho, el ejército mexicano ha infectado más celulares con esta tecnología que cualquier otra instancia gubernamental en el mundo. Por mucho tiempo, Encinas ha estado en tensión con las Fuerzas Armadas. Él y su equipo las han acusado de estar involucradas en la desaparición de 43 estudiantes, un caso que constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en la historia reciente del país. Su celular ha sido infectado varias veces, incluso el año pasado, mientras lideraba la Comisión de la Verdad del Gobierno sobre la desaparición. Lo que le dio a los piratas informáticos acceso ilimitado a toda su vida digital, de acuerdo con las 4 personas que han hablado de este asunto con él. Hace varios años empleó Pegasus en contra de algunos de los periodistas y defensores de la democracia más destacados de México, lo que destapó un escándalo internacional que marcó el sexenio pasado. Ahora, en meses recientes, han surgido nuevos casos que confirman que el programa espía se empleó en contra de defensores de derechos humanos y periodistas locales también durante el gobierno de López. Aún así, los ataques a Encinas destacan entre los casos que se han visto en México. Si alguien tan cercano al presidente como Alejandro Encinas es vigilado, está claro que no hay un control democrático del programa espía,
dijo Eduardo Bojorquez, director del capítulo mexicano de Transparencia Internacional, un grupo anticorrupción. No hay pesos y contrapesos, añadió. El ejército tiene un poder enorme y no tiene supervisión democrática. Encinas no respondió a varios pedidos de comentarios. El presidente de México y la Secretaría de la Defensa tampoco respondieron a las solicitudes de comentario. Les dieron la oportunidad, de hecho, ¿no? Y no dijeron nada, dijeron que mejor no hablaban. Pegasus puede infectar un celular sin dar señales de la invasión y extraer todo su contenido. Cada correo electrónico, mensaje de texto, fotografía, cita en el calendario. Puede ver lo que se ve por la cámara del teléfono o escuchar a través de su micrófono, incluso si el celular parece que está apagado. Personas que hablaron con Alejandro Encinas sobre los hackeos dijeron que él se enteró de los detalles de las infecciones después de que fueron confirmadas por Citizen Lab, un grupo de vigilancia con sede en la Universidad de Toronto. Este grupo realizó un análisis forense de su teléfono que no se ha dado a conocer. El grupo también halló pruebas de que se habían infiltrado con Pegasus los celulares de otros 2 funcionarios gubernamentales que trabajan con Encinas y han estado involucrados en indagatorias de violación de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, según indicaron 3 personas con conocimiento de los hackeos. Citizen Lab no quiso hacer comentarios. NSO Group, el fabricante israelí de Pegasus, abrió una investigación sobre los ciberataques a defensores de derechos humanos en México, luego de reportes recientes realizados por el New York Times sobre el uso del programa espía por parte del ejército, según una persona familiarizada con las investigaciones de conformidad con NSO. La empresa también empezó a analizar los ataques a Encinas y sus 2 colegas, luego de que el Times preguntó sobre dichos hackeos, dijo esa persona. NSO aseguró a través de un comunicado que no opera sistemas individuales de Pegasus, sino que investiga todas las denuncias creíbles de uso incorrecto y añadió: investigaciones pasadas de NSO han resultado en la cancelación de varios contratos respecto al uso inapropiado de nuestras tecnologías. El ataque cibernético ha puesto a Encinas y a López en una posición difícil. A principios de marzo, Encinas se reunió con López Obrador para hablar sobre el espionaje y si debía darlo a conocer, según varias personas que fueron informadas de la conversación. Pero desde entonces, indicaron, Encinas ha guardado silencio sobre la infección con Pegasus. En el verano, Encinas y su equipo publicaron un informe explosivo sobre la desaparición de los 43 estudiantes que señalaba que los militares habían tenido un papel y describía los acontecimientos como crimen de Estado. Luego surgieron dudas sobre las pruebas y Encinas fue sujeto de un intenso escrutinio, sobre todo después de que en una entrevista con el Times admitió que información clave de la investigación se había invalidado. Los abogados que representan a los guachos implicados en el caso pidieron su renuncia y lo demandaron por falsificación de pruebas. Desde el inicio, López ha respaldado a Encinas y ha dicho que es un servidor público ejemplar al que le tiene toda la confianza. Desde hace más de 2 décadas que los 2 hombres han sido aliados y socios políticos. Encinas fue parte del gabinete de López en 2000, cuando asumió la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Andrés es mi amigo, es mi compañero, se reportó que dijo Encinas en 2011. Somos parte de un equipo y de un proyecto. Pero desde que López asumió la presidencia, no siempre han estado alineados en el tema del poder creciente del ejército. Las Fuerzas Armadas del país han aumentado ampliamente su autoridad en el mandato de López, acumulando control sobre la vigilancia, así como una formidable selección de otras actividades, entre ellas gran parte de la construcción de un tren de alrededor de 1.460 kilómetros y un aeropuerto, la distribución de medicinas y la administración de puertos y aduanas. Encinas ha sido una de las pocas personas dentro del gobierno dispuestas a criticar al ejército. Cuando a principios de este año unos guachos mataron a 5 personas en el norte de México, Encinas dijo en público que los hombres desarmados habían sido ejecutados por el ejército. Pero López no ha moderado su apoyo a las Fuerzas Armadas, a pesar de que las pruebas del mal uso de Pegasus por parte de los guachos se han acumulado. López ha seguido negando que se esté llevando a cabo espionajes.
Nosotros no espiamos a nadie, dijo en marzo López, y añadió, es un acto de deshonestidad y falta de principios. Cuando el secretario de Defensa israelí otorga licencias de venta de Pegasus a agencias gubernamentales, estas deben firmar un contrato aceptando usar la herramienta de vigilancia exclusivamente para combatir la delincuencia grave y el terrorismo, según 3 funcionarios de defensa de Israel. NSO ahora investiga si es que el uso de Pegasus en México violó dicho acuerdo. NSO, que enfrenta 2 demandas en Estados Unidos presentadas por Apple y Meta, la empresa dueña de WhatsApp, está bajo más presión que nunca para demostrar que cumple sus propias reglas. El gobierno de Biden también puso a la empresa israelí en una lista de restricciones en 2021 por la preocupación en torno al modo en que Pegasus se empleaba para atacar de forma maliciosa a disidentes en todo el mundo. NSO apeló la decisión, pero como parte del proceso, la empresa debe mostrar cómo es que está evitando que se use de forma abusiva. Un alto ejecutivo de NSO dijo que la empresa había desactivado a 10 clientes luego de que incumplieron con los términos de su contrato. Uno de ellos es el emir de Dubái. Usó Pegasus para espiar a su exesposa, según registros judiciales que se hicieron públicos. Si NSO confirma que Encinas y los demás fueron atacados sin motivo legítimo, la empresa podría cancelar de inmediato el acceso del ejército mexicano a Pegasus. En público, la postura de López no ha cambiado. Luego de que el Times dio a conocer cómo fue que el ejército de México se convirtió en el primer usuario de Pegasus y el más prolífico, López declaró que las Fuerzas Armadas son respetuosas de los derechos humanos y no se hace espionaje como se hacía antes. Esto es lo que publicó el día de hoy el New York Times. No le quisieron preguntar a López. Seguramente en estos días, ya cuando esté preparado el discurso para responder a lo que están aquí diciendo, pues ya contestará con la pregunta sembrada a alguno de sus gatos. Esto es muy grave, otra vez es muy grave. Y demuestra 2 cosas que aquí hemos venido repitiendo desde hace mucho tiempo. Primero, que López le dio mucho poder a los guachos, mucho, y ahora no puede con ellos. Y segundo, que los guachos son unos asquerosos y que es peligrosísimo que tengan tanto poder acumulado gracias al más infame de todos los merolicos del mundo. Es tan claro que traen a gatas a López que incluso fue capaz de decirle a Encinas, calladito, porque son mis guachos. Oye, pero Andrés Manuel, tú eres mi amigo. Cállese, primero mis guachos. Así de ojete con Alejandro Encinas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.